Hola, buenas tardes. Bien, en la sesión del día de hoy vamos a ver lo que es cómo realizar una pequeña práctica de entrada de datos, ¿sí? La sesión pasada habíamos encargado un pequeño problema para saber si el programa era par o impar. Bien, ahora vamos a hacer algo un poquito más novedoso utilizando una función que se llama input, ¿sí? Nosotros lo que queremos es darle datos de entrada a nuestro programa. Por lo tanto, vamos nosotros a crear nuestro propio examen parcial, ¿sí? Dentro de la plataforma de Google Classroom van a encontrar lo que es la sesión 3, primer examen parcial. Aquí voy a colgar este video de esta actividad y ustedes van a cargar la tarea de este video, ya sea en un Python o en un HTML. Bien, si se acuerdan, nosotros tenemos nuestros trabajos dentro de una carpeta que se llama Programación Avanzada y Métodos Numéricos. En esta carpeta, bueno, yo le doy clic en la parte de la barra de direcciones y le voy a escribir CMD. Al escribir CMD le doy Enter y se abre mi CMD directamente en esa ruta. Bien, ahora voy a escribir Jupyter Notebook y le doy Enter. Van a ver ustedes que se nos abre un explorador con las prácticas que hemos realizado. Bien, ahora lo que vamos a realizar es un nuevo notebook de Python 3. Le damos clic dentro del botón New que aparece del lado derecho y luego en Python 3. Bien, y tenemos ya nuestro archivo de Python. Inmediatamente lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre del título de nuestro notebook y lo vamos a nombrar como primer parcial guión bajo y vamos a escribir nuestro nombre, ¿sí? En este caso ustedes van a escribir primer parcial y su nombre. Bien, a continuación lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a crear un pequeño programa tomando en cuenta algunas preguntas. Las preguntas pueden ser ya sea de tipo entero, de tipo cadena, de tipo flotante, ¿sí? Para esto nosotros necesitamos ingresar datos a nuestro Python, a una variable y después imprimirlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir nosotros nuestro primer línea de texto que dice, línea de código que dice lo siguiente. Vamos a escribir print y dentro del print vamos a escribir ahora bienvenido a la clase de programación avanzada, ¿sí? Yo no tengo ahorita tengo el teclado en inglés, por si se me pasa algún acento, no es que sea mal escrito, sino que no lo quiero cambiar a español, ¿sí? Bien, tengo mi primer anuncio. Si se acuerdan, la clase pasada habíamos visto lo que era el print y la parte de la asignación de variables. También vimos la clase pasada lo que eran los operadores, etc. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros quisiéramos asignar un valor a una variable, por ejemplo, podríamos escribir lo siguiente. Nombre, que es una variable, escribimos igual, escribimos input y dentro de input escribimos paréntesis y vamos a escribir el siguiente texto que dice ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Si yo imprimo, por ejemplo, la variable nombre, fíjense lo que va a pasar. Me aparece un pequeño recuadro que dice cuál es mi nombre. En este caso voy a escribir mi cadena, Juan Carlos, le voy a dar Enter y se imprime lo que yo almacené en esa variable de Juan Carlos, ¿sí?
Bien, imagínense que yo quisiera escribir algún texto, no sé, como por ejemplo, bienvenido Juan Carlos al examen parcial de programación avanzada. Yo podría escribir aquí, por ejemplo, bienvenido. Yo puedo ya sea escribir lo siguiente, darle un más para que se concatene. Por ejemplo, JC, le voy a dar enter, bienvenido JC. O también puedo escribir de la siguiente manera el agregar esta variable. Dentro del mismo string, cierro mi string, pero lo pongo entre llaves. De tal manera que cuando yo ponga mi nombre, me lo puede tomar. Ah, perdón, aquí me faltó escribir la F para que lo pueda tomar. ¿Sí? Bien. A continuación vamos a ver lo siguiente. Bienvenido. El nombre, ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran, cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo voy a utilizar la de arriba. Bienvenido, nombre Juan Carlos. Le voy a poner más al primer parcial de la materia. Éxito. Bienvenido JC al primer parcial de la materia. Éxito. Bien, ahora vamos a hacer nosotros un pequeño problema, diciendo dame la cantidad, no sé, por ejemplo, del área de un triángulo, el área de un cuadrado, no sé. Podemos también nosotros escribir, por ejemplo, para ti qué es un algoritmo, qué es un diagrama de flujo. Vamos a escribir varias preguntas así. El tema es abierto. El tema del examen es el que ustedes quieran, el que ustedes deseen. Ahorita no hay tanto problema por eso. Vamos a escribir. Entonces, fíjense, si yo quisiera que la persona me dijera un número entero, por ejemplo, yo dijera número entero es igual a input y escribo dime un número entero y yo quiero imprimir el número entero, fíjense lo que pasa. ¿Sí? Me recibe el número entero, está muy bien, y me lo imprime. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera un segundo número entero? ¿Sí? Y quisiera efectuar una suma del primero y el segundo. Dame el primer número, le voy a poner un 1. Dame el segundo, le voy a poner un 2. Y me lo concatena, no me realiza la operación. ¿Por qué pasa esto? Porque la función input lo que agarra es una cadena, ¿sí? Y me lo convierte a cadena. Yo lo que necesito hacer aquí es convertirlo a entero, a flotante, ¿sí? O dependiendo del tipo de dato que yo quisiera manejar. Yo aquí quiero manejar un entero, le pongo int y todo esto entre paréntesis. Igual el segundo número también int, perdón, el segundo entero también int. Y le doy run. Fíjense, 1, 2 y me lo suma ahora sí. Porque estoy haciendo el cast o la conversión al decirle que todo esto se convierte en valor entero. De igual manera, si yo quisiera tener números decimales, yo pondría la palabra float. Dime el primer valor, 1.5. Voy a poner 1.5 y me da 3.0. Me hace la suma de los decimales. ¿Sí? Entonces acuérdense, cuando no trae nada recibe una cadena. Cuando trae int recibe un valor entero y cuando trae float recibe un valor decimal. Visto esto, esta la voy a borrar. No la voy a utilizar, solamente era como explicación.
Vamos a mandar imprimir una pequeña línea aquí de código. Solo para que se separe un poquito. Es más, vamos a mandar a imprimir unas dos. Solo para que se separe un poquito. Y ahora sí, escribimos con un markdown. Y vamos a escribir aquí pregunta 1. Y ahora sí, input, pregunta 1 es igual. Yo lo voy a tomar como tipo cadena, ¿ok? Entonces, voy a escribir input y entre comillas, ¿qué es un algoritmo? ¿Sí? Bien. Ahora voy a escribir lo que es la pregunta 2. Ingreso uno más, voy a escribirlo como markdown y le voy a poner hashtag pregunta 2. Y ahora voy a escribir una pregunta 2 con un input, ¿ok? Y voy a poner ¿qué es un diagrama de flujo? Voy a agregar otra pregunta con un markdown, hashtag pregunta 3. Le voy a dar run y voy a agregar lo mismo que tengo aquí, pero ahora con pregunta 3. Este lo voy a tomar como un valor entero, ¿sí? Y voy a escribir cuánto es 1 más 32. Me tiene que regresar 33, ¿sí? Ok. A continuación lo que voy a hacer es, voy a comparar si la persona escribió aquí 33, que me regrese tu respuesta de la pregunta 3 es correcta. Y si no, vamos a escribir que es incorrecta. ¿Sí? Las otras dos preguntas pues solamente era como entrada de datos. Voy a ejecutarla nada más para que funcione. Aquí por ejemplo me faltaba contestarlo. Les recomiendo que cuando pongan el texto, por ejemplo aquí, le dejen un pequeño espacio, porque de esta manera, o aquí por ejemplo ustedes pueden poner igual y espacio, de esta manera cuando lo ejecuten a ver, un segundito, es que está pensando un poco aquí la máquina. Voy a detener voy a darle detener el restart and clear all outputs, nada más para que se refresque. Recargar. Tengo ya mi material. Bien. Primer pregunta, la ejecuto. ¿Qué es un algoritmo? Son los pasos para resolver un problema. Le doy enter. Ejecuto la 2, que es un diagrama de flujo. Es la representación gráfica de un algoritmo. Le doy enter. La pregunta 3, ¿cuánto es 1 más 32? Y aquí voy a escribir 33. ¿Sí? A continuación voy a poner lo que es un markdown y voy a escribir con respuestas. Y en las respuestas voy a imprimir
lo que me dijeron. Por ejemplo, ¿qué es un algoritmo? Voy a poner pregunta 1. Voy a agregar una nueva celda. O puede ser dentro de la misma también, donde ponga la pregunta 2. Podría imprimir yo también aquí la pregunta 3. Vamos a ver cómo se ve. Son los pasos para resolver un problema. Es la representación gráfica de un algoritmo. Podemos incluso escribir un algoritmo, por ejemplo, para ver cómo se leería su respuesta. Un algoritmo más lo que es lo que guardamos nosotros en la variable. En la pregunta 2 podríamos poner un diagrama de flujo. Es, bueno, ya viene la palabra es, ¿sí? Vamos a ver cómo se ve. Un algoritmo son los pasos para resolver un problema. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Si a nosotros escribimos cualquier otra respuesta y palabras incoherentes, a lo mejor nos va a dar un texto diferente, ¿verdad? Me lo pongo con mayúscula porque está un poco feo ahí con minúscula. Bien. Le voy a dar guardar para que se guarde el checkpoint. De aquí lo que nos interesa es si la pregunta 3 vale 33, entonces que nos diga tu respuesta 3 es correcta. Y si no, que nos diga tu respuesta 3 es incorrecta. Para eso necesitamos utilizar lo que es la estructura condicional if. Y pondríamos lo siguiente. If pregunta 3 es igual 33, entonces va a hacer algo, ¿sí? Print, vamos a poner entre comillas, tu respuesta 3 es correcta. De lo contrario, si no, entonces escribimos print tu respuesta 3 es incorrecta. Le vamos a dar a ejecutar. Por ejemplo, aquí en este caso, como si es igual a 33, mi respuesta 3 es correcta. Bien, entonces en esta práctica lo que aprendimos fue dar entrada de datos. Recuerden, cuando es un input, solamente regresa una cadena. Cuando es un input y adelante le ponemos int, que es la conversión o el cast a entero, también le podemos poner la conversión o el cast a flotante. Lo podemos regresar. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes de tarea? De tarea van a elaborar un pequeño notebook donde venga un print para bienvenida a la clase de programación avanzada. Ahora recuerden que estamos empezando solamente, ¿sí? Este es el primer parcial. A partir de aquí ya vamos a empezar a ver más librerías y más temas, ¿sí? En la parte de cuál es tu nombre van a ingresar el nombre de ustedes. Van a mandar ustedes bienvenido, un letrero de bienvenido, ¿sí? Van a escribir la pregunta 1, tema abierto, lo que ustedes quieran. Pregunta 2, pregunta 3. Al menos debe tener 3 preguntas. Tema abierto. Después van a imprimir ustedes las respuestas, ¿sí? Solo que sí quiero que una de las preguntas sea de tipo numérica, ya sea entera o flotante, y que tenga una condición if. Con esta ya les califico yo a ustedes la tarea, ¿sí? Bien, cuando tengan esto escrito y corriendo todo, lo que van a hacer ustedes es este código, descargarlo como HTML o como Python y lo cargan dentro del apartado de la sesión 3, donde voy a cargar aquí el video. Bueno, esta sería la clase del día de hoy. Vimos la parte de input y nos vemos la próxima semana. Saludos.